En el tema 4 de la asignatura Sostenibilidad aplicada al sistema productivo, vamos a ver el diseño y producción sostenibles. Si os fijáis en la imagen que hay en la portada del PowerPoint y también en el libro, veréis que hay una familia que está recogiendo basura en la naturaleza. Esta imagen no está aquí porque sí. Muchas veces pensamos que la sostenibilidad es recoger residuos, pero en este tema vamos a ver que lo importante es no generar estos residuos desde el principio. Por eso vamos a hablar de cómo se diseñan los productos y servicios para que contaminen menos, usen menos materiales y duren más tiempo. En esta diapositiva es como el mapa de la unidad. Fijaros en la introducción que nos plantea tres ideas bastante simples. La primera idea es reducir energía y materiales. Por ejemplo, si para fabricar una botella necesito muchísimo plástico y mucha energía, eso es un problema. Si hago la botella con menos plástico o con plástico reciclado, por ejemplo, ahí ya estaría reduciendo el impacto. La segunda idea que podemos extraer es, como por ejemplo, un móvil que dura 2 años frente a uno que dura 6. El de 6 ya será más sostenible porque, aunque cueste un poco más, vais a evitar fabricar 2 o 3 móviles extra. Y la tercera idea que se plantea en la parte de la introducción es que tener menos cosas y usar más servicios también es sostenible. Por ejemplo, en vez de comprar un taladro que igual lo utilizas 2 veces al año, pues igual es mejor que lo alquiles o que se lo pidas a un amigo. Entonces, eso es pasar de tener a usar. En el reto profesional que se propone en esta unidad, que es el caso de Ana, ella tiene una agencia y vende viajes. Y mete en sus paquetes un hotel denunciado por verter aguas fecales al mar. Entonces nos tenemos que preguntar lo siguiente. ¿Cómo le afecta a Ana si ella no ha vertido absolutamente nada? Le afecta por tres lados claros. El primero, la imagen y la confianza. La gente dice, tu agencia apoya a un hotel que contamina y deja de comprar tus viajes. Segundo, los costes. Puede tener que cambiar proveedores, devolver dinero, gestionar quejas, crisis de redes. Eso cuesta tiempo y mucho dinero. Porque puede ser que un cliente se dé cuenta de esto y le diga que le devuelva el dinero, que no quiere ir a ese hotel. Y, por último, los ingresos. Pierde clientes o baja las ventas debido a esta mala fama. Al final, las empresas hoy en día no se salvan diciendo esto no es cosa mía, ya que también tienen que contar con lo que hacen sus proveedores o los clientes de esta empresa, porque eso va a repercutir luego al servicio que ellas dan. Estas tres preguntas las vamos a responder en esta unidad, porque vamos a ver el ciclo de la vida de un producto, la economía circular y cómo se conectan ecodiseño y producción limpia. En este punto del tema vamos a ver el ciclo de vida del producto y la economía lineal, y sobre todo nos vamos a basar en el ciclo de vida del producto. El ciclo de vida significa la vida completa del producto desde que se sacan los materiales hasta que tú lo tiras. Entonces vamos a ir fase por fase poniendo un ejemplo práctico, como por ejemplo una bolsa de patatas. El aprovisionamiento es cuando la empresa consigue las materias primas. Por ejemplo, en este caso, dentro de la bolsa de patatas lo que tú vas a consumir son las patatas. Por tanto, el aprovisionamiento será comprar esa patata. Esa patata tendrá que cultivarse. Igual que el aceite que tú utilizas tendrá que salir de olivas que también se cultivan. De la sal, el plástico que utilizas para fabricar la bolsa. Todo esto implica recursos. Agua, energía, tierra. Entonces, esto sería la fase del aprovisionamiento de este ciclo de vida del producto que es una bolsa de patatas. El diseño. El diseño no es solo que se vea bonito. Por ejemplo, en el caso de la bolsa, bueno, pues tendremos que elegir qué grosor tiene esa bolsa, de qué materiales hay que hacerla, si se puede reciclar, si ya utilizo ya plástico reciclado, cuánta tinta pongo. Por ejemplo, si yo hago una bolsa más fina, eso es igual a menos plástico. Y por tanto podré hacer más bolsas. Contaminaré menos. Y si además ese plástico es reciclado, estupendo. La fase 3, la producción. En este caso, la producción sería freír las patatas, envasarlas y sellarlas. Entonces aquí se gasta energía, agua, se generan residuos. La cuarta fase sería la de distribución,
necesitaré camiones, trenes de mercancías, almacenes y supermercado para que todo esto llegue al cliente. Entonces, todo este transporte, por regla general, significa emisiones en CO2. Puede ser que sí o puede ser que no, dependiendo del transporte que utilicemos. La quinta fase es la de consumo. Cuando tú te comes esas patatas. Incluso aquí hay impacto, porque si la gente compra demasiado y tira comida, pues también contaminas. Si la bolsa de patatas se te queda en la despensa, pues se te caduca, no te lo puedes comer, ¿y esto dónde termina? Pues termina en la basura. Y además, muchísimas veces, seguramente no abras la bolsa porque podríamos separar las patatas de la bolsa. Las patatas las podríamos tirar al contenedor del orgánico y la bolsa de patatas al contenedor amarillo. Pero muchas veces, cuando tenemos algo caducado en la despensa, coges la bolsa y la tiras al contenedor normal. Y por último, los desechos, que es lo que acabo de mencionar. La bolsa acaba en la basura o, en el mejor de los casos, en el contenedor de reciclaje. Si os fijáis, en el recuadro os pone, cuando el producto es un servicio, las fases de su ciclo de vida son las mismas, salvo la distribución que no existe. Por ejemplo, si tú compras un curso online, bueno, pues seguramente pues no te llegará un libro porque lo tendrás colgado ahí en clase. Pero las personas utilizarán la tecnología, el wifi, una nube. Entonces, todos estos servidores y dispositivos utilizan energía, ¿vale? Con lo cual, la parte de distribución no existe, pero el resto sí, ¿vale? Sí que existe la fase de aprovisionamiento, de diseño, de producción, de consumo y de desecho. Aquí debajo os pone una definición que dice, en el modelo lineal de producción y consumo, cada una de las fases del ciclo de vida del producto se relaciona solamente con la inmediatamente anterior y la inmediatamente posterior. En el caso de la economía lineal, lo podríamos traducir como usar y tirar, economía circular, usar y reutilizar. Por eso os dice que en el modelo lineal, en las fases del ciclo de vida de un producto, por ejemplo, el diseño solo está relacionado con el aprovisionamiento de la producción. En el caso de la economía circular, están todas interrelacionadas con ellas. Aquellos que habéis hecho o que estéis matriculados de la materia de digitalización, estos conceptos lo tenéis muy claro porque los hemos visto en el tema 1 de digitalización. Esta diapositiva es clave. En ella vamos a ver los riesgos de la economía lineal. Tenéis una imagen donde os pone prácticas de negocio lineales y al lado los riesgos asociados. ¿Cómo interpretamos esta imagen? Además, esta imagen es bastante importante, con lo cual seguramente en el examen caerá alguna pregunta de esta imagen. Vemos que tenemos cuatro prácticas de negocio lineales. Utilización de recursos no renovables, cada vez más escasos, la prioridad a la venta de los productos nuevos de ciclo de vida corto, la falta de colaboración y comunicación con proveedores y clientes y la falta de innovación y adaptación a los cambios del mercado. Todo esto son prácticas lineales que tienen asociados riesgos. Como veis, cada uno de ellos está en un color, de color rojo, naranja, azul y verde. En los riesgos que tiene asociado cada uno de ellos podéis seguir las líneas o directamente podéis ir a los puntos. Por ejemplo, la primera práctica de negocio lineal, que es la utilización de recursos no renovables cada vez más escasos, tiene los siguientes riesgos asociados, que son los cuatro primeros. Escasez de recursos naturales y volátiles en sus precios con tendencia al alza, cambios en la demanda en favor de productos sostenibles, retirada de productos por riesgos medioambientales o sanitarios, como toxicidad, y leyes cada vez más restrictivas y sanciones cada vez mayores por contaminación y gestión de los residuos. Luego, si veis, en el caso de naranja, los riesgos asociados sería el primero, el segundo, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno. Y así sucesivamente con todos. ¿Vale? Entonces, vamos a ir explicando uno por uno. Usa recursos no renovables cada vez más escasos. Si tú tienes un negocio que depende de algo que se acaba, como por ejemplo el petróleo o algunos minerales, realmente estás vendido. Porque si eso se termina, pues tu negocio se acaba. ¿Cuál es el riesgo asociado a esto? Pues que suben los precios en el caso de que haya muy poco, que es muchas veces lo que pasa con la gasolina. Si no nos llegan los barriles de petróleo, hay poca gasolina, con lo cual el precio sube, que fue lo que pasó con la guerra de Ucrania, que subieron un montón los precios de los combustibles. Y por tanto hay muchísima volatilidad en estos precios. Igual que cuando sube el aceite y el cacao. De repente todo cuesta más y es por eso. Pues porque puede ser que haya habido sequía, que no haya llovido, entonces la producción de oliva haya sido menor, con lo cual el precio del aceite sube porque hay poco. Las prácticas de negocio lineal, la 2, la naranja. Vender productos nuevos con vida corta. Vamos, lo que es el usar y tirar. Y encima diseñado para que dure poco. Como por ejemplo, auriculares que se rompen rápido.
Antes, hace muchos años, cuando tú subías a un tren de larga distancia o a un avión, repartían unos auriculares que eran súper malos y eso luego lo utilizabas 3 o 4 veces y terminaba en la basura, ¿vale? Pues bueno, eh, ¿qué riesgos tiene esto? Pues que el cliente se cansa, la competencia te copia y además vienen leyes de presión, vienen leyes que prohíben estas cosas y tienes presión social para, pues, no vender este tipo de productos. La práctica 3, que es la azul, poca colaboración con proveedores y clientes. Si no hablas con proveedores, no mejoras los materiales. Y si no escuchas al cliente, no sabes qué necesita. Por tanto, uno de los riesgos asociados que tiene está relacionado con, con una cadena de suministro ineficiente, fallos, retrasos, como cuando falta stock y no puedes vender. Y por último, la práctica de negocio lineal, el verde, es la falta de innovación. Si tú no innovas, pues hay empresas que te van a comer. Aparece otras empresas con un producto más sostenible y mejor tecnología, con lo cual va a tener más salida que el tuyo. ¿Qué riesgos tiene esto? Pues que pierdes mercado, pierdes talento, porque la gente buena se va a empresas con estos valores y además pierdes oportunidades de expansión. Vamos, en conclusión, que la economía lineal no es solo mala para el planeta, sino también es mala para el negocio, sobre todo, igual no a un corto plazo, pero sí que a medio o largo plazo, pues suele ser algo malo. Muy bien, en este punto vamos a ver la economía verde y circular. Frente al modelo lineal, en el que el producto pierde su valor, por ejemplo, en el momento en el que lo usas ya deja de tener valor. En el caso de la economía circular, este valor continúa, ¿vale? Por ejemplo, hay muchas ocasiones en las que tú puedes vender algo por plataformas y aplicaciones como por ejemplo por el Wallapop, con lo cual cuando tú ya has utilizado algo, no ha perdido del todo su valor porque tú lo puedes reutilizar. Vamos a poner el ejemplo de una silla. Economía lineal, la compra se rompe y a la basura. Economía circular, se repara, o si no, la puedes desmontar y utilizar la madera para otra cosa, o la puedes reutilizar. Por tanto, en este caso, tú sí que estarías conservando el valor de esa silla. Entonces, en el momento en el que tú conservas el valor de los productos, necesitas menos materiales nuevos, generas menos residuos y eso baja la presión sobre la naturaleza a nivel de fuentes y de sumideros. Para las personas que hayáis hecho digitalización, esta imagen os sonará porque en digitalización hemos visto ya que era eso de las 3R y de las 7R. La 7R es un principio fundamental de la economía circular. Esto lo lógico es que no os aprendáis de memoria, sino como 7 formas de no tirar cosas. Esta imagen también es bastante importante, con lo cual seguramente caerá alguna pregunta en el examen. Vamos a ir una por una con cada R. La primera, rediseñar. Rediseñar es empezar realmente desde el diseño, que el producto necesite menos energía y recursos, como por ejemplo una botella con menos plástico, un envase que se abre y se separa fácil para reciclar, por ejemplo. En el caso de la segunda R, reducir. Reducir es el más simple, que es consumir menos. Por ejemplo, no comprar ropa por aburrimiento o no pedir comida de más. La tercera R, renovar. Renovar es darle una segunda vida a algo que ya tienes, como por ejemplo, pintar un mueble viejo en vez de comprarte uno nuevo, cambiar las fundas del sofá, actualizar un portátil. Por ejemplo, el otro día mi portátil funcionaba, bueno, lleva ya año y medio funcionando eh, bastante, bastante mal. Entonces yo, antes de comprarme otro, lo que hice fue formatearlo. Y en el momento en el que lo formateé, pues el ordenador comenzó a funcionar bien. Igual pues le he ganado 1 o 2 años de vida. Reparar. La cuarta R. Antes de tirar, reparar. Como por ejemplo, en el caso de la ropa, puedes coser un pantalón o puedes cambiar, por ejemplo, una pantalla del móvil en vez de tirar el móvil entero. Arreglar una bisagra de la puerta en vez de cargarte todo el marco y tirar la puerta. La quinta R. Reutilizar. Reutilizar es usar lo mismo para lo mismo u otra cosa. Como por ejemplo, los tarros de cristal que compramos, donde hay comida, como por ejemplo el tomate frito, pues bueno, los puedes utilizar como recipientes en casa. O una camisa vieja que la puedes utilizar como un trapo. La sexta R, recuperar. Recuperar es rescatar productos y envases para meterlos otra vez en el proceso productivo, como por ejemplo devolver las botellas retornables de los quintos o de otras cosas, o de la Coca-Cola, esto antes se hacía muchísimo, ahora se ha dejado de hacer, es una pena, o recuperar metales para fabricar otra cosa, como por ejemplo cuando tú puedes vender igual algunas joyas de oro que pues, no te interesan, estas se pueden fundir y a partir de ahí volver a hacer otras. Y la séptima R, que es reciclar.
Reciclar es transformar el material para hacer algo nuevo, como por ejemplo el plástico. Nuevo plástico, nuevo papel, a partir de materiales reciclados. Y también, bueno, pues esto se aplica muy bien a las prendas, a la ropa. Comprar menos, reparar o vender de segunda mano. A nivel de todas las R's, me refiero. En este punto vamos a ver los beneficios de la economía verde y circular. Bueno, pues reduce el efecto invernadero y el impacto ambiental, porque todas estas reutilizaciones van a hacer que se utilice menos combustibles fósiles. También va a preservar los recursos naturales, porque vamos a tener que extraer menos. Genera nuevos empleos, incrementa las actividades de servicios, como lo que habíamos dicho de los alquileres de la broca antes. Incentivar la cooperación entre personas y empresas y el sector público. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos una tabla donde podemos ver los beneficios de la economía verde y circular. Y vamos a ir uno por uno. Eficiencia y ahorro de costes. Si gasto menos energía y material, pues al final pagas menos. Vamos a poner un ejemplo, una fábrica pues que reduce el desperdicio. Sostenibilidad del modelo de negocio. Si depende menos de materias primas raras, pues tengo menos sustos. Con lo cual la cadena de suministros de la empresa se vuelve más estable. Fidelización de clientes y proveedores. Al final, si tú trabajas siempre con los mismos proveedores y fidelizas clientes, estos se quedan. Al final, tenerle que explicar a un proveedor nuevo algo, al final siempre terminas gastando más. Tener una plantilla motivada. La gente trabaja mejor si siente que en su empresa no se hacen pues, cosas feas, ¿no? La imagen de marca. Te compran más si confían en ti, con lo cual, pues eso es otro beneficio. Tienes el menor riesgo legal porque cumplas las normas y obviamente pues evitas todas las multas, con lo cual tu empresa no va a ser multa. En la parte de la derecha tenemos dos conceptos que son bastante importantes, que es la desmaterialización y la descarbonización. Desmaterializar es hacer lo mismo con menos materiales, por ejemplo, facturas digitales en vez de en papel. Y descarbonizar es emitir menos CO2. Podemos usar energía renovable, transporte eléctrico o aplicar medidas de eficiencia energética, como pues, comprar bombillas que consuman menos, poner unas ventanas que aíslen mejor, con lo cual así pues evitamos utilizar más calefacción, más aire acondicionado. Entonces al final, bueno, pues si transformamos todo el tejido productivo de nuestras empresas a una economía verde y circular, pues podemos tener todos estos beneficios que hemos comentado. Ahora vamos a ver dentro de los procesos sostenibles, la producción limpia. La producción limpia podríamos decir que es igual a no ensuciar en vez de limpiar. En definitiva, es algo que es preventivo y se aplica prácticamente a todo. Al proceso de cómo se hacen las cosas, al bien que produces y al servicio que das. En definitiva, cómo lo prestas. Hay 5 fases. La primera, que es la recogida y análisis de datos, lo que tenemos que ver es mirar qué es lo que estamos haciendo ahora. La segunda fase es la generación de opciones. Es decir, qué opciones tengo para lograr una producción limpia. La fase 3 sería análisis de la viabilidad, es decir, ver si yo puedo aplicar eso. En cuanto a tiempo, a tecnología, si tengo el suficiente dinero para invertir. La cuarta es la implementación, que es aplicarlo. Y la quinta, evaluar si todo esto funciona o no. Por tanto, una vez haya realizado estas 5 fases, bueno, pues podré implantar o desarrollar procesos de producción limpia. En la página 66 tenéis un caso práctico de la evaluación de producción limpia de una empresa de mensajería. Es bastante útil verlo con este ejemplo porque, bueno, pues una empresa de mensajería puede optimizar rutas, reducir combustibles, con lo cual si reduce combustibles reduce emisiones y por tanto también costes. Vale, esta diapositiva es bastante importante, sobre todo la imagen, con lo cual hay que estudiarla para el examen, donde aquí se nos plantean opciones para la implantación de la producción limpia. Entonces vamos a ir uno por uno, desde el 1 hasta el 5. El 1, cambios en los materiales.
Bueno, primero, cambiar materiales peligrosos, como por ejemplo el slide de las pinturas. Pues bueno, si cambiamos el slide de las pinturas y utilizamos pinturas de agua en vez de utilizar ese disolvente tóxico, pues sería un cambio que podríamos aplicar para la implantación de la producción limpia. Cambios a nivel de la tecnología. Por ejemplo, cambiar la tecnología para gastar menos energía y material, como pues fabricar piezas con corte láser o control por ordenador para desperdiciar menos. En este caso, pues, sería un cambio tecnológico que podríamos aplicar para la implantación de la producción limpia. El 3. Buenas prácticas medioambientales. Pues cosas sencillas. El slide lo dice, reducir el papel. Ejemplo, documentos digitales, firmas electrónicas, imprimir solo lo imprescindible. 4. Cambios en el producto. Hacer productos nuevos, más limpios o rediseñar los que ya existen. Como por ejemplo, ciclomotores, eléctricos, neveras sin CFC. No sé si sabéis lo que es el CFC, pero era eso que se mete dentro de los aerosoles. Ahora está prohibido, está prohibidísimo, porque el CFC es un gas que se come el ozono, con lo cual estábamos destruyendo la capa de ozono cuando utilizábamos los CFC. Y por último, la 5, reciclaje interno o reutilizar in situ. Si generas residuos, bueno, pues hay que intentar recuperarlos dentro de la propia empresa. Vamos a poner un ejemplo, como por ejemplo restos de metal. Pueden volverse a utilizar. Eso es circularidad pues, dentro de la empresa. Al final esto sería una forma ordenada de reducir el impacto medioambiental, analizando todo esto, los cambios en los materiales, los cambios tecnológicos, las buenas prácticas medioambientales, los cambios en el producto y el reciclaje interno o reutilización in situ, para poder implantar una producción limpia dentro de cualquier empresa. Ahora vamos ya al punto número 4, que son los productos sostenibles, el ecodiseño. Al final, el ecodiseño o diseño ecológico es la integración de aspectos medioambientales en el diseño y el desarrollo de los productos, a fin de minimizar los impactos medioambientales. En la tabla que hay en el libro, en la página número 68, nos trae 8 estrategias, las cuales vamos a ir explicando una por una, y los principios del ecodiseño que llevan asociadas y sus ejemplos. La primera estrategia es el nuevo concepto, que es desmaterializar y hacer algo para que sea multifunción. Como por ejemplo, una impresora multifunción, que es una máquina que hace varias cosas. Bueno, pues si con el mismo material puede también poner un escáner en la impresora, pues bueno, ese producto será más sostenible que comprar una impresora por un lado y un escáner por el otro porque utilizaremos más material. Materiales, la segunda estrategia, uso de materiales de impacto reducido. Por ejemplo, utilizar material reciclado, renovable o local. Lana reciclada, madera que venga de cerca. También utilizar madera en lugar de plástico en el caso de que sea posible, productos ecológicos. La tercera estrategia, reducir elementos. Vamos, en definitiva, quitar lo que sobra. Como por ejemplo, un ordenador sin lector de DVD, porque ya casi nadie lo usa. Entonces al final pues tienes menos piezas y por tanto menos residuos. El cuarto, optimizar la producción. Menos procesos, menos energía, reutilizar residuos. El ejemplo, en una oficina, pues una oficina que elimina el papel, o en una empresa que se depura aceites para no contaminar. La estrategia número 5. Optimizar la distribución. Que el embalaje sea más pequeño, de menos peso y utilización de transporte verde. Por ejemplo, pues muebles desmontables que ocupan menos o reparto en bici en vez de en moto. El sexto, reducir el impacto en el uso. Pues que durante su uso se gaste poco y requiera poco para el mantenimiento, como por ejemplo electrodomésticos de bajo consumo porque utilizan menos luz. El 7. Optimizar vida útil. Que dure más y sea reparable. Por ejemplo, pues materiales resistentes, menos partes móviles, con lo cual habrá menos cosas que se rompen, manuales de reparación. Y por último, el 8, la optimización del fin de la vida. En definitiva, que se desmonte fácil y se recicle fácil. Como por ejemplo, pilas sin mercurio o que tú puedas recuperar componentes eh, de algunas piezas. Y ya por último, este sería los últimos 2 puntos, los beneficios del ecodiseño y las etapas del proceso del ecodiseño.
Aquí cerramos el tema del ecodiseño con dos cosas: beneficios y el paso a paso. Beneficios. En cuanto al ecodiseño, puede dar dinero, ahorro, menos multa, más ventas, impulsa la innovación, nuevos modelos como alquiler o reparación, cumple leyes, mejora la reputación y hace que la plantilla pues esté bien, esté motivada. Esto también aplica a servicios y esto es clave, no solo a productos físicos. Por ejemplo, un servicio de reparto puede ecodiseñarse optimizando las rutas, usando bicis y el embalaje. En cuanto a las etapas en el proceso del ecodiseño, el diagrama que hay en la diapositiva es como una checklist para diseñar bien. En definitiva, es las etapas que tenemos que seguir para realizar algo de forma adecuada y que tenga un ecodiseño. La primera etapa: ¿para qué sirve el producto? Es decir, ¿qué funciones debería de tener? La segunda: ¿qué impacto tiene? ¿Qué materiales? ¿Qué energía vamos a utilizar? ¿Cuántas emisiones se van a generar? La tercera etapa: ¿qué estrategias hay que aplicar? Pues bueno, pues podemos aplicar las estrategias que hemos explicado en la tabla anterior. La etapa 4: ¿qué es la meta que te propones? Pues bueno, igual te propones una meta como, por ejemplo, reducir el 30% de la energía cuando fabricas ese objeto. La quinta etapa: lo específico ya con todas estas decisiones, es decir, especificar el producto con consideraciones medioambientales. Y por último, la 6, es desarrollar soluciones técnicas. Vamos, en definitiva, eh, el diseño definitivo. ¿Cuál es el diseño definitivo? Bueno, pues esto hace que el ecodiseño no sea una idea bonita, sino pues un proceso real. Serán las etapas que tendremos que seguir para diseñar un producto sostenible. Y ya estaría, aquí terminaríamos el tema 4 y realmente con lo que nos tenemos que quedar es con el ciclo de vida, con la economía lineal y la economía circular. Recordad que si tenéis cualquier duda me podéis escribir por correo electrónico o por Itaca. De cara al examen sería útil repasar todos los casos prácticos que hay en la unidad y el test de repaso, que tenéis colgado también las respuestas correctas en Aules. Recordar que el 70% de la nota de esta unidad, bueno, de esta y de todas, son los cuestionarios que hay que realizar en Aules, que tenéis para realizarlos hasta el día del examen.